En 1937, inspectores de salud clausuraron la cocina al aire libre más emblemática de San Antonio, Texas. Su argumento: los métodos eran primitivos y peligrosos. Las mujeres que cocinaban ahí llevaban más de un siglo alimentando a esa ciudad. La ironía es brutal, no eran ellas quienes no sabían lo que hacían. 25. Epazote en los frijoles. Durante siglos, las cocineras mexicanas echaban unas ramas de epazote a la olla de frijoles casi por instinto. Los médicos del siglo XX lo ignoraban. Los nutricionistas lo descartaban como simple preferencia de sabor. Nadie se molestó en analizarlo de cerca. El epazote contiene compuestos llamados terpenos, entre ellos el ascaridol, que descomponen químicamente los oligosacáridos del frijol, los azúcares complejos responsables de los gases y la inflamación digestiva. No es que le dé sabor al caldo, es que transforma bioquímicamente el ingrediente principal. En comunidades donde los frijoles no son guarnición sino la comida completa, 3 veces al día, para personas que hacen trabajo físico extenuante, la diferencia entre digestión cómoda e incómoda no es trivial. Es la diferencia entre rendir o no rendir. La ciencia lo confirmó en los años 90. Las cocineras lo sabían desde mucho antes, simplemente lo llamaban de otra manera, la gente se sentía mejor. La hierba se quedaba en la olla. 24. Tostar los chiles secos. El método es sencillo. Chile seco sobre comal caliente, sin aceite, 30 a 60 segundos por lado. Lo suficiente para que la piel se ampolle, el aroma explote y el chile se vuelva flexible. Después se rehidrata en agua caliente o caldo. Las empresas de especias del siglo XX querían que te saltaras ese paso. Moler y empacar era más eficiente. El tostado era innecesario, según ellos. Tenían un incentivo claro para que lo creyeras, sin ese paso, dependías más de su producto. Lo que el tostado hace es activar la reacción de Maillard en la superficie del chile, el mismo proceso químico que dora el pan y sella la carne. En esos 60 segundos se crean docenas de moléculas de sabor completamente nuevas que no existían en el chile crudo. Se profundizan las notas de chocolate y fruta, aparece un ligero ahumado y se suaviza el amargor natural. Los investigadores de química del sabor midieron la diferencia en laboratorio a principios de los 2000. Mismo chile, mismo precio, perfil aromático completamente distinto. El secreto no era el ingrediente. Era el paso que las abuelas nunca se saltaban. 23. El agua de nixtamalización como remedio. Cuando el maíz se remoja en agua con cal para nixtamalizar, el líquido resultante absorbe calcio del grano y se vuelve levemente alcalino. Las cocineras tradicionales no tiraban esa agua. La guardaban. Se la daban a niños con malestar estomacal, a mujeres embarazadas, a personas con reflujo. Se aplicaba sobre picaduras e irritaciones de piel. En los años 50, con las farmacéuticas comercializando agresivamente sus antiácidos patentados, las autoridades sanitarias locales, frecuentemente influenciadas por esa misma industria, comenzaron a desalentar el uso de estos remedios caseros. En algunos estados mexicanos hubo campañas activas para eliminarlos. La gastroenterología moderna terminó confirmando lo que las curanderas describían. El agua alcalina rica en calcio neutraliza el ácido estomacal, aporta calcio biodisponible y tiene propiedades antiinflamatorias reales. No había nada de superstición en ese conocimiento. Había química aplicada sin laboratorio. Te estaban vendiendo en pastilla lo que ya estaba gratis en la olla. 22. Chamuscar jitomate y cebolla antes de licuar. Los jitomates enteros, los cuartos de cebolla y los dientes de ajo van directo al comal seco o al fuego abierto. Sin aceite. Sin agua. Se dejan hasta que la piel se ampolla y se ennegrece, el ajo se suaviza dentro de su cáscara y la cebolla huele a caramelo quemado. Luego todo, incluyendo los trozos negros, va a la licuadora. La industria alimentaria de los años 70 y 80 eliminó este paso al industrializar la producción de salsa. Chamuscar era lento, inconsistente e incompatible con una línea de ensamblaje. Las salsas comerciales resultantes eran más líquidas, más planas y menos complejas. Y siguen siéndolo.
El calor intenso directo sobre el jitomate concentra sus azúcares naturales en los puntos de contacto, creando caramelización profunda. La piel chamuscada aporta un amargor ligero que contrasta con esa dulzura interior. Esa tensión entre sabores opuestos es lo que los cocineros llaman complejidad, lo que hace que una salsa sepa a que viene de algún lugar más profundo que una licuadora. Los trozos negros no son descuido. Son el resultado que se busca. Siempre lo fueron. 21. Tortilla vieja para espesar sopas. Cuando la sopa quedaba demasiado líquida o la tortilla del día anterior estaba dura, las cocineras hacían algo que habría escandalizado a cualquier chef con formación europea: rompían la tortilla y la disolvían directamente en el caldo hirviendo. La tradición culinaria europea usaba roux, una mezcla de harina y grasa cocida, como el método correcto y sofisticado de espesar. La tortilla disolviéndose en la olla era visto como cocina de personas que no sabían mejor. Lo que nadie analizó es que la tortilla hace algo que el roux no puede. La masa de maíz nixtamalizado contiene una estructura de almidón específica que al descomponerse en líquido crea una textura sedosa con sabor a maíz tostado y cal, añadiendo profundidad al caldo en lugar de solo darle cuerpo. El roux espesa. La tortilla espesa y contribuye. Son cosas distintas. Hoy los chefs de alta cocina escriben sobre el espesamiento a base de tortilla en revistas especializadas como si fuera un descubrimiento reciente. No lo es. Finalmente le prestaron atención a lo que ya existía. 20. Salsas de chile fermentadas. Ciertas tradiciones oaxaqueñas y veracruzanas no servían la salsa el mismo día que se preparaba. La dejaban reposar a temperatura ambiente entre 2 y 5 días antes de llevarla a la mesa. Las autoridades de seguridad alimentaria del siglo XX, moldeadas por la lógica industrial de refrigerar todo y consumir de inmediato, clasificaron esta práctica como riesgo de contaminación. Lo que ocurre durante esos días es fermentación láctica, el mismo proceso que produce yogur y kimchi. Las bacterias Lactobacillus consumen los azúcares del chile y generan ácido láctico que en realidad conserva la salsa mejor que si se consume fresca. También producen compuestos que elevan la biodisponibilidad de la capsaicina y otros nutrientes del chile y dejan cultivos probióticos vivos que benefician la digestión. Las comunidades que hacían estas salsas sabían desde generaciones que las fermentadas hacían sentir mejor al estómago. No conocían el mecanismo. Conocían el resultado, que es lo que importa. Las autoridades no estaban del todo equivocadas al advertir sobre fermentación mal manejada. El problema es que la prohibición general arrasó con siglos de conocimiento acumulado sobre cómo hacerlo bien. Eso no fue precaución. Fue pérdida. 19. Cocinar en olla de barro. El siglo XX trajo ollas de aluminio y acero, más baratas, más livianas, más rápidas. Las campañas de modernización empujaron la olla de barro hacia afuera como símbolo de atraso. Tardaron décadas en medir lo que se había perdido. La arcilla sin vidriar es porosa. Durante la cocción libera minerales hacia los alimentos, calcio, magnesio y potasio, en cantidades pequeñas por porción pero significativas a lo largo de una vida de uso diario. Sus paredes permiten microevaporación que regula la temperatura de una forma que el metal no puede replicar. El calor se distribuye más lento y más parejo, ideal para frijoles, guisos y moles donde los cambios bruscos de temperatura degradan los compuestos de sabor. Y hay algo más. Una olla de barro usada regularmente durante meses o años sin jabón agresivo desarrolla en su interior una capa de grasas polimerizadas que actúa como antiadherente natural y base acumulada de sabor. Cada uso la mejora. El aluminio se degrada con el tiempo. El barro madura. No es tradición por nostalgia. Es la herramienta correcta para el trabajo correcto. 18. Ceniza de madera para conservar alimentos. Las autoridades coloniales la prohibieron asociándola con rituales indígenas. Las campañas de higiene del siglo XX la eliminaron sin distinguir entre ceniza industrial tóxica y ceniza de madera apta para uso alimentario. El resultado fue que una técnica de conservación extraordinariamente eficaz desapareció junto con la prohibición.
La ceniza de madera apta para alimentos es principalmente carbonato de potasio y carbonato de calcio, sales minerales no solo seguras sino nutricionalmente beneficiosas. Mezclada con agua crea una solución alcalina que inhibe el crecimiento de hongos y ciertas bacterias con eficacia notable. Empacada alrededor de vegetales almacenados crea una barrera antimicrobiana que extiende la vida útil durante meses. Usada como recubrimiento en alimentos antes de secarlos crea una capa mineral protectora que preserva el exterior mientras el interior se seca de forma segura. Las comunidades que usaban estas técnicas tenían ventajas reales de seguridad alimentaria. Sus reservas duraban más. En temporadas difíciles, eso significaba la diferencia entre comer y no comer. La prohibición no fue sanitaria. Fue una forma de control. Los alimentos que duran menos hacen a las personas más dependientes. 17. La masa dormida. La producción estándar de tamales es lineal: preparar la masa, rellenar, cocinar, servir. Eficiente. Predecible. En algunas comunidades de Oaxaca y Michoacán, la masa se preparaba la noche anterior, se envolvía en tela y se dejaba reposar a temperatura ambiente hasta la mañana siguiente. La producción industrial eliminó ese reposo sin pensarlo dos veces. El tiempo es dinero. Lo que ocurre durante esas horas no es espera, es transformación. Los almidones del maíz nixtamalizado continúan hidratándose y reorganizándose. Las enzimas presentes en la masa descomponen compuestos complejos en moléculas más simples y más aromáticas. Comienza una fermentación leve del mismo tipo que aparece en las salsas fermentadas, generando ácidos orgánicos que ablandan la textura y añaden una complejidad sutil al sabor. Los cocineros describían la masa reposada como que se volvía viva. No era poesía. La masa era biológicamente más activa después del reposo que antes. Podían sentirlo al extenderla y notarlo al comerla. Llamarlo superstición era ignorar que estaban describiendo, con sus propias palabras, un proceso bioquímico real. 16. Quemar la tortilla a propósito. No se habla de tostar ni de chamuscar ligeramente. Se habla de ennegrecer deliberadamente una tortilla hasta el carbón y luego desmenuzarla dentro del mole o el guiso como agente espesante y aromatizante. La técnica aparece en registros culinarios precoloniales y sobrevivió en cocinas domésticas durante siglos. A mediados del siglo XX fue desalentada en dos frentes: los autores de libros de cocina la consideraban señal de habilidades culinarias deficientes, y los nutricionistas advertían contra los alimentos chamuscados por la formación de acrilamida. La advertencia sobre la acrilamida existe, pero aplica a dosis muy grandes. La pequeña cantidad de tortilla carbonizada que entra a una olla de mole introduce una cantidad tan insignificante que es nutricionalmente irrelevante. Lo que sí introduce es sustancial, complejidad amarga y ahumada imposible de replicar con ningún otro ingrediente, una matriz espesante de almidón chamuscado con textura propia, y el color negro profundo que define al auténtico mole negro. Los chefs que hoy estudian estas preparaciones reconocen la tortilla quemada no como un error corregido sino como un instrumento de sabor deliberado. El carbón era el punto desde el principio. 15. Probar los frijoles con los dedos. No se trataba solo de verificar cocción, algo que cualquier cocinero hace. Se trataba de presionar un frijol entre dos dedos buscando una sensación específica, una cedida suave, sin resistencia, que indicaba que el almidón interior había alcanzado la gelatinización óptima y la piel exterior estaba en el punto exacto donde aguantaría más cocción sin volverse papilla. Esto suena a puro instinto. Lo es. Y el instinto desarrollado a través de miles de repeticiones durante años de cocina diaria es una forma de medición de precisión. Cuando investigadores pidieron a cocineras tradicionales que evaluaran frijoles con este método y compararon sus resultados con equipos de análisis de textura, las evaluaciones manuales fueron consistentemente precisas dentro de fracciones de las mediciones del instrumento. La mano entrenada era tan precisa como la máquina. Les dijeron que sus métodos eran imprecisos e intuitivos en el sentido peyorativo. Eran más exactas que los equipos. El cuerpo es un laboratorio. El tacto es el dato. 14. Aprovechar el agua de remojo de los chiles.
Este es posiblemente el error más costoso que un libro de cocina puede cometer, y se repitió durante décadas. Cuando rehidrates chiles secos, tira el agua de remojo. Es amarga. Es abrumadora. Deshazte de ella. El agua de remojo de los chiles secos contiene capsaicina disuelta, antocianinas, carotenoides, vitamina C y las moléculas aromáticas específicas que definen el carácter de cada variedad, todo en concentraciones más altas que en la pulpa misma, porque esos compuestos migran hacia el agua durante la rehidratación. También contiene agentes espesantes naturales que se integran sin costuras en las salsas. Tirarla es el equivalente de exprimir una naranja, descartar el jugo y comer la pulpa. Los escritores de recetas que daban esa instrucción, especialmente los que adaptaban la cocina mexicana para públicos norteamericanos, no estaban siendo cuidadosos. Estaban siendo ignorantes de lo que tenían en las manos. Las cocineras tradicionales que conservaban esa agua no lo hacían por costumbre irreflexiva. Lo hacían porque entendían que nada con valor se tira. Ese principio está detrás de cada técnica de esta lista.